Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:03 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. A esta hora vamos a hablar definitivamente de las elecciones de este año, del 2024. El ciclo electoral que recién comienza, sobre todo desde el punto de vista económico. Y qué es lo que privilegian los partidos políticos que hasta el momento han ganado las elecciones generales y que se viene reproduciendo hasta la última elección con relación al mucho o poco dinero que recogen para satisfacer su necesidad de llegar al poder. Vamos a hablar sobre esto en dos contextos puntuales. El crecimiento de los super PACs en Puerto Rico, un super PAC de empresarios versus un super PAC de personas de a pie que se han desarrollado y profesionales que desarrollaron este Super PAC para atender lo que es la mayor participación ciudadana en las próximas elecciones. Pero también desde el punto de vista de lo que dejó esa investigación del financiamiento de las campañas que hemos venido repasando, sobre todo en el contexto de las nuevas peticiones de información que han radicado los acusados, Wanda Vázquez Garcet, Mike Rossini y Julio Herrera Bellutini, en ese caso federal que se verá en el 2025. Vamos a confirmar y a reconfirmar la información que dejamos caer el pasado lunes y que ya tenemos confirmada de quiénes son aquellos que pudieron haber hablado y están hablando o hablaron en algún momento, en aquel momento, con las autoridades federales y que estaban identificados como las personas que abrieron y participaron de las organizaciones sin fines de lucro que llenaron las arcas de Salvemos a Puerto Rico. También vamos a hablar de lo que está pasando en el Ecuador. El nivel de violencia cobró ayer la vida de un fiscal que precisamente estaba investigando la toma por asalto de un informativo televisivo en Guayaquil. Así es que definitivamente se le está yendo de las manos hace rato al gobierno del Ecuador lo que está ocurriendo en materia de la violencia en ese país. Y vamos a hablar también de una nota que creo que hay que reproducir y quizás es la primera que quiero traer, que es la desaparición de aparentemente un joven en Bayamón, y me parece que es un servicio público que siempre vamos a querer dar. Este joven está identificado como Cristian Rafael Mayans Rodríguez. Aparentemente la última vez que se vio fue el 17, es decir, ayer, en Bayamón, en su residencia de la urbanización El Cortijo, y su madre es la que está identificándolo como desaparecido desde el día de ayer. Así que si pueden correr la voz, me parece que es súper importante, es parte de lo que los medios también tenemos que reproducir, estas identificaciones que se dan de personas desaparecidas y que las autoridades, como ustedes saben, tienen diferentes alertas para llamar la atención sobre ellas en las nuevas maneras de comunicarse y de informarse. Y ahí está la alerta desde esta mañana, es una alerta Ashanti de este joven
de 29 años que está desaparecido en el área de Bayamón donde vivía. Vamos a ustedes, porque no nos podemos olvidar que siempre estamos conversando con ustedes, pero sobre todo decirles quiénes llegaron y quiénes no llegan. Está por ahí Rosa González desde el primer momento. Llegó bien tempranito Rosa González, gracias por estar. Miguel Rivera, Ada Mojica, Raymond Reyes, Ángel Gabrielo, Mari García, Yani Moreno. Heidi Ramírez dice que llegó tarde, nunca es tarde si la dicha es Bonita Radio, desde Michigan, la diáspora que no nos falla. Davo Díaz está por ahí igualmente. Josefina Rolón, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Amelio Feliciano Santos, Rosa Luz es mi prima. Wilda Nazario, Edgar García, Iván López. Recuerden que siempre están por ahí, miren, las que no nos fallan, las usuales. Ilka Hernández está por ahí siempre. Ivonne Padua, que hace días que no la veo, pero yo estoy segura que nos está escuchando en diferido, como dicen ellos. Hermi Alvarado, miren, Ivonne está por ahí ya. David Torres, Omar Méndez, Edith Martínez Centenos, obviamente, Pilar Gómez Rivera, Manny Rivera, Rosa Lourdes. Dije que estaba por ahí, bueno, está la diáspora activada. Román Molina, Noel Rodríguez desde Brooklyn, Nueva York. ¡Qué frío! Gente, el frío está brutal en Estados Unidos. Vi que hasta los carros eléctricos están sufriendo por el asunto del frío. Domingo Delgado, Gladys Esther Cuevas, obviamente, siempre por ahí. Bueno, vamos a empezar con algo que realmente me preocupa como periodista, pero sobre todo como ciudadana, y este nivel de violencia que se está dando en Ecuador, cuando ustedes saben que hay aparentemente un conflicto entre gangas con el gobierno del Ecuador, pero a su vez con lo que pueden ser los carteles mexicanos, entre el cartel de Jalisco y los presos, los confinados que están detenidos en cárceles de esos carteles, en cárceles del Ecuador, que a su vez también son confinados que se comparten con confinados colombianos, también relacionados con el área del narcotráfico. Este fiscal estaba saliendo precisamente de un procedimiento judicial en el norte de Guayaquil. Es César Suárez, uno de los fiscales que investigaba el asalto al canal de televisión del Ecuador que ocurrió la semana pasada, y fue asesinado en lo que a mí me parece está clarísimo en esa imagen que tienen en pantalla, que es que él era el blanco, él venía conduciendo su vehículo y era el blanco obviamente de los sicarios, y fue asesinado en horas de la tarde a plena luz del día. Yo creo que definitivamente lo más increíble que está ocurriendo, esto fue a las 1:30 de la tarde en una zona ubicada, como les dije, al norte de Guayaquil, en el Ecuador, es precisamente que el gobierno del Ecuador aparenta no tener fortaleza en un momento en que la ciudadanía necesitaría, y todos los que viven, más allá de ser ecuatorianos, los que viven en ese país, necesitarían más dirección en términos de hacia dónde va la seguridad y qué es lo que está dispuesto a hacer el gobierno ecuatoriano para lidiar con esta situación. Yo sé que dentro de nuestros internautas y a través de las diferentes redes hemos escuchado y visto los comentarios de muchas personas aludiendo a que en el Ecuador, como en otros países latinoamericanos, incluso hablan de Puerto Rico, debería existir lo que existió en un momento dado, existe en este momento, no en un momento dado, en este momento en El Salvador, con las políticas de Bukele. Pero yo quisiera lanzar la pregunta, sobre todo en el contexto latinoamericano, incluido Puerto Rico, de si lo que ha ocurrido en el Ecuador ocurre precisamente porque no hay
hay garantías, o se alega que hay garantías, pero porque no hay esa mano dura que ustedes o que algunos de ustedes le atribuyen tan felizmente a Bukele. Yo creo que lo que está viendo en El Salvador es un estado de excepción que elimina los derechos civiles de los ciudadanos para ir a disque atender un asunto de narcotráfico. Y yo voy a traer el asesinato de este fiscal en el contexto de lo que dijo ayer precisamente el coronel de la policía y secundado por Joseph González, director del FBI, sin ninguna evidencia de cómo supuestamente, dijo Antonio López Figueroa, el narcotráfico está relacionado en todos los delitos que ocurren en el país. Independientemente de lo que usted sepa o no sepa de la escena de 5 personas muertas en Ceiba. El problema de esto es que mientras usted no le exija a las autoridades que le den información y evidencia, y los periodistas no hagamos el trabajo que tenemos que hacer de cuestionar cada vez que se despachan con que eso es narcotráfico, como si no valieran nada las personas que están asesinadas ahí, va a seguir provocándose desde la historia oficial y desde la proyección oficial del gobierno esa imagen de que si no eliminamos los derechos, usted no va a volver a tener una vida segura. Yo quisiera que fuéramos atrás a los años en que en Puerto Rico, en efecto, no habían asesinatos múltiples como los que estamos viendo. De alguna manera siempre los han habido. Lo que quizás ha cambiado bastante es que es a plena luz del día, como, bueno, en este caso fue a las 9:40 de la noche del lunes, pero hemos visto casos en que en efecto es como en cualquier lugar y a cualquier hora. Y si vamos atrás, el derecho a la fianza que el gobernador inmediatamente quiso traer como lo que hay que eliminar para que estas cosas no ocurran. El derecho a la fianza existía, el derecho de las personas de tener una fianza porque lo único que garantiza la fianza es la comparecencia, y el país tenía un proyecto de seguridad. Yo me cuestiono si lo que hay que exigirle a las autoridades, a los periodistas que hagamos la pregunta, es primero la evidencia que tienen de que eliminar los derechos, cuando se eliminan los derechos, no se eliminan los derechos para uno, se eliminan para todo. Para usted, para mí, para quien se meta. Para todo el mundo. Y se busca la justificación en el momento en que, por ejemplo, a los periodistas se quieren acallar. El estado de excepción entra, es lo que está ocurriendo en El Salvador hoy, con los medios de comunicación y con los periodistas que son críticos del sistema que está teniendo Bukele. Así que yo quisiera que sigamos pensando realmente dónde está la evidencia, y que lo que deberíamos tener ante nos y bien público es la evidencia de qué está haciendo el Estado para que estas cosas no ocurran. En el caso del Ecuador, definitivamente con una complejidad mucho mayor que tiene que ver con los carteles de Sinaloa y de Jalisco que se impregnaron allí, dicho por el propio presidente, porque tienen uno de los puertos de más movimientos de contenedores, el tercero en Latinoamérica, en el mundo, el tercero. Primero es México, después Brasil, y el tercero es Ecuador. Así que de las Américas, no puedo decir el mundo. Y eso me parece que es la información que deberíamos estar procurando para entender los conflictos, más allá de que la primera solución que tenga el Estado sea eliminar derechos. Y de ahí yo creo que, hablando de derechos, fíjense que hoy vamos a hablar mucho de donativos, de lo que supone para la democracia los donativos o inversiones políticas en aquellos que tienen interés en correr para un puesto electivo para las próximas elecciones del 2024. Venimos de hablar de democracia, porque cuando usted habla de la eliminación de los derechos, usted está cediéndole al Estado aquello que cuando usted se sentó tranquilamente a buscar información de quiénes eran las personas que le favorecen sus posiciones, le hacen entender que tiene un proyecto, le hacen entender que sus derechos van a estar protegidos precisamente
Ese es el ejercicio final de la democracia, que es el derecho al voto. Y eso, para hablar ahora de los donativos, se cruza precisamente con lo que el 2020 nos dejó claramente. Y era cómo las personas en Puerto Rico, el inversionismo político que veníamos de alguna manera, lo veíamos en otros eventos, como las elecciones del 2000, por razón de descubrir lo que la investigación de las autoridades federales descubrió que era lo que hacía el Partido Nuevo Progresista para allegar dinero a sus campañas y así devolvérselo a los contratistas que llenaron las arcas del partido en el 1992, en el 1996. Nos enteramos 2 elecciones más tarde, porque las autoridades hicieron una investigación y lograron detectar lo que se constituyó en el caso más importante de esa década, que fue la convicción y la investigación que involucró a Víctor Fajardo. ¿Por qué era importante saber quién donaba y a quiénes donaban? Porque precisamente la elección del 92, según la misma posición y el testimonio de Víctor Fajardo, las elecciones del 96, se impactaron por ese modelo que se creó en la fortaleza de Pedro Rosselló González, sobre todo la del 96, porque en el 92 fue que ganó y tuvo el espacio para, del 92 al 96, crear ese esfuerzo de los empresarios con Rosselló. Así que venimos desde allá, teniendo la posibilidad de insertarnos en la discusión, si es que se insertaron, de cómo se aquilató en un momento dado que el que más da es el que más recoge, es el más oportunidad que tiene de ganar. Y ahí, obviamente, hay entrelazado el protagonismo de las maneras de apoyar a esos candidatos, que no es de otra cosa, no es de otra forma que no sea la capacidad que tenga de visibilizar su imagen. Y fíjense que les estoy hablando de imagen. No les estoy hablando de contenido. Les estoy hablando de lo que sabemos que ocurrió, y quizás debo buscar una imagen de aquella campaña del 1992, lo que ocurrió con Pedro Rosselló González en aquella campaña, que fue traer su imagen precisamente corriendo, casi notándosele sus testículos, porque yo creo que fue evidente que lo hicieron desde esa posibilidad de que además de promover una imagen particular, estaban promoviendo un físico sobre otro. Recordemos que la campaña de Pedro Rosselló González en aquel momento era contra Victoria Muñoz Mendoza. Y esto no movía el contenido de aquellos, independientemente de otros asuntos, como lo que tiene que ver con el desgaste del Partido Popular, 2 administraciones de Rafael Hernández Colón, un cambio con una candidata que no necesariamente era para aquel entonces lo más, digamos, empático desde el punto de vista publicitario, etc. Y desde allá nosotros estamos viéndolo, cómo se empezó a aumentar la capacidad de que quien más era visible, independientemente de su contenido, tuviera acceso al poder. Y yo creo que es necesario y urgente hablar sobre esto, porque si en el 92 existían las campañas de publicidad que iban a buscar exclusivamente que el mío gane independientemente de su contenido, definitivamente las nuevas formas
de comunicación, las nuevas herramientas, las nuevas posibilidades a nivel de todo lo que significa las redes sociales, los otros productos de contenido que se utilizan para ensalzar y atraer a las audiencias, en este caso para la comunicación política, es mucho más en este momento. Tiene otros pespuntes y otras diferencias que yo creo que precisamente lo vamos a hablar cuando hablemos de los super PAC, unos versus otros. Y es definitivamente la crisis que vive Puerto Rico, si nos circunscribimos a Puerto Rico, la crisis que vive el país y sobre todo de qué manera los niveles de corrupción han penetrado en las instituciones políticas y cada una de ellas tiene imágenes que se pueden representar ahí. Y sobre todo, además de que ya la gente no se informa de la misma manera. Las comunicaciones y la manera en que consumen productos de contenido, sobre todo periodísticos, han cambiado a estos esfuerzos que también utilizan redes sociales y que ahí hay una discusión potente entre quiénes son los candidatos y qué es lo que buscan cuando se visibilizan entre una y otra manera de proyectarse. Así que para eso llegamos otra vez al 2020 porque definitivamente en el 2020, y hemos discutido, el financiamiento de las campañas se dio de una manera puntual con relación a buscar dinero, al nivel de que el proyecto de Joseph Fuentes Fernández para la campaña de Pedro Pierluisi fue precisamente crear un esfuerzo de empresarios que le llenaran un super PAC desde Estados Unidos, conocido como Salvemos a Puerto Rico, pero se hizo a través de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Y eso desató lo que ya conocemos como una investigación que no solamente trajo a Pedro, bueno, lo trajo en términos de cómo se le pudo cuestionar directamente lo que hizo Joseph Fuentes Fernández, pero sobre todo trajo a Wanda Vázquez Garcet, que la mantiene en este momento acusada, y a otros elementos que impactan la opinión pública, pero no están acusados. Lo que les puedo decir definitivamente con toda la certeza es que esta imagen que nosotros reprodujimos en el 2022 cuando traímos la investigación sobre el financiamiento de las campañas, fue importante, es importante hoy porque lo que se está discutiendo en el descubrimiento de pruebas entre esa persona que tiene una informantes, cooperadores de las autoridades, cooperadores sobre todo, que está en el negocio de los bienes y raíces. Ahí hay dos personas, Federico Estuve y Alejandro Brito, que son uno desarrollador de Dorado, el otro de Guaynabo, que son cooperadores según lo que está tachado en una de los descubrimientos de pruebas. Habrían hablado con las autoridades sobre cómo se dieron estos donativos a Salvemos a Puerto Rico. Que hay, según ese descubrimiento, una persona que dirige o es presidente de una empresa de seguros. Ahí está Essential Insurance, de hecho, aquí en Atorrey. Y el más interesante, a mi juicio, es ese abogado que también ha sido contable o CPA, que es quien tuvo hasta el 2021 nada más y nada menos que 21 millones de dólares en contratos por quedarse con las tiendas militares y tener el contrato de las tiendas militares, y es Ricky Castro. ¿Y por qué yo quiero traer a Ricky Castro? Porque Ricky Castro es ese personaje que yo creo que todos los periodistas en Puerto Rico que están en posición de escribir historias o hacer algún esfuerzo investigativo han tenido
información sobre Ricky Castro, porque fue aquel que en el 2019 nos enteramos que el 2020, era parte de todo el esfuerzo de conseguir las pruebas COVID, y por ahí empezó a tener alguna prominencia en las investigaciones. Incluso fue a la legislatura de Puerto Rico en el momento en que se estaba investigando todo lo que había pasado con las pruebas y de qué manera el Departamento de Salud estaba comprándole a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista. Pero Ricky Castro es ese personaje que fue nada más y nada menos que un cliente de Andrés Guillemard Noble. Y esto yo creo que es importante que no se olvide, porque siempre que hacemos una investigación, o sea, que hacemos una búsqueda de información, de hecho, esto nosotros lo reproducimos en nuestras redes precisamente cuando estábamos haciendo la investigación del financiamiento de las campañas, porque es con quienes hablan y en dónde han estado. Y el que es definitivamente una persona que controla las finanzas del gobernador del 33%, es definitivamente Andrés Guillemard Noble. Y nosotros lo hemos dicho desde el día 1, y yo creo que es importante insistir en que es lo que ha sido determinante en que hoy el gobernador de Puerto Rico posiblemente no se vea o no se haya visto después de haber tenido una participación puntual, Joseph Fuentes Fernández, su mejor amigo, en la investigación del financiamiento de las campañas, porque ideó el esquema de Salvemos a Puerto Rico. Andrés Guillemard Noble no aparece ni por los centros de ninguna investigación. Aparece, no ha tenido hoy la oportunidad de que realmente no han tenido la oportunidad las autoridades federales de tenerlo en ninguna investigación que puedan traerlo más allá de que se mencione. Pero de que definitivamente Ricky Castro coopera con las autoridades, hace rato. Y el lanzamiento de la pregunta es la siguiente: ¿es el abogado y contable que en efecto cooperó con otra investigación y que que ya culminó? Importante. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que surgen de ese caso, que cuando, por ejemplo, el gobernador habla de que no tiene evidencia de que las autoridades de la fiscalía lo van a citar, pues realmente no sabemos de qué habla el gobernador. Pero gobernador, quien lo va a citar necesariamente no es la fiscalía. Quien lo va a citar es la defensa de Julio Herrera Bellutini. Y eso sí es importante. Por lo menos eso ha dicho la licenciada Lian Sánchez, que es parte de su esfuerzo de defensa, sentar al gobernador. ¿Por qué? Porque lo que Lian Sánchez está tratando de establecer en este momento es que el gobernador de Puerto Rico pudo haber tenido acceso tan directo, y esto es bien interesante y me parece que hay que destacarlo. Tiene un acceso tan directo a esas personas que le dan dinero, y en esta foto está con Federico Estúvez y su hijo, que no necesitaba Julio Herrera Bellutini llegar a terceros para llegar al gobernador, que no necesitaba llegar a terceros para llegar a Wanda Vázquez Garcet. Digo, en el caso de Lian Sánchez está hablando exclusivamente de Pedro Pierluisi, porque no es la defensa de Wanda Vázquez Garcet quien llamaría
al gobernador de Puerto Rico. Y eso es importante en el contexto en que estamos discutiendo quién le da dinero y quién no le da dinero. Y aquí hay una cosa bien interesante que no nos las inventamos nosotros ni es producto de nuestra imaginación. Nosotros ayer hablábamos de una actividad tipo pirámide que va a haber en el centro que ya empezó ayer en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, que dependiendo de los accesos que usted quiera, usted así aumenta la taquilla. El gobernador de Puerto Rico hizo un Blue Christmas el pasado mes de noviembre. No recuerdo si fue en noviembre o fue en diciembre. Pero bueno, fue la fiesta del gobernador de Navidad con los PNP. Específicamente fue el 3 de diciembre. En ese Blue Christmas, yo quiero que ustedes sepan que las taquillas para esa actividad establecían que si usted iba a llegar hasta cierto punto, usted iba a pagar tanto, creo que eran $500, creo que eran desde $150, pero si usted quería, y esto obviamente esto no lo dice la taquilla, pero si usted quería un abrazo del gobernador, eso valía más. Y es así, eso no me lo inventé yo, esas son las taquillas. Esas son las actividades de fundraising que hacen los partidos políticos, en este caso el PNP, así lo hace el Partido Popular. No me ha llegado información de que Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y Proyecto Dignidad hagan lo propio. De hecho, en los números que los colegas periodistas anuncian o traen hoy en historias con relación a los donativos entre partidos políticos y candidatos a la gobernación, Juan Dalmau creo que tiene menos en la cuenta de los gastos que tiene, y creo que más o menos el mismo, no llega a $500 el ingreso. Pero los grandes fundraisings, y lo hablábamos ayer porque obviamente fue parte de lo que dijo Andrés Guillemard Noble cuando se alardeó que el gobernador de Puerto Rico ha recogido $4.5 millones y no tiene señalamientos del Contralor. Precisamente de esos números diferentes que estamos hablando, de números tan diferentes como $500 versus el número de $4.5 millones. Y a eso yo creo que en el contexto en que estamos discutiendo las informaciones que están saliendo sobre el número que está llegando a la Comisión Estatal de Elecciones, en este caso al Contralor Electoral, sobre el dinero que se está recaudando, definitivamente tiene que ver esa línea de que quien más tiene, más puede. Y cuando yo digo que el gobernador está hablando de que no necesariamente lo van a citar, también la compañera Gloria Ruiz Quilan le hace la pregunta de si esto le va a afectar las elecciones. Y el gobernador de Puerto Rico dice, no, yo creo que no. Yo creo que eso no va a afectar para nada. Lo he repetido y lo he dicho muchas veces. Las responsabilidades son individuales, no son colectivas. Desde el punto de vista colectivo, si acaso la única responsabilidad que tiene el partido que yo presido es que hagamos un esfuerzo para escoger buenos y buenas candidatas. No, pero perdóneme, gobernador. Buenos o buenas candidatas puede ser cualquiera que tenga un buen plan. Corruptos o no corruptos. Porque yo creo que está claro lo que ha ocurrido desde 1997, que las autoridades federales, 96, empezaron a investigar la corrupción que identificaron en un momento dado con el Partido Nuevo Progresista. Y son más que menos. Así que yo creo que el reto sigue siendo dentro del concepto de ¿para qué yo pido dinero? ¿Por qué yo tengo que pedir dinero? Pero sobre todo, ¿para qué yo quiero tanto dinero, 4.5 millones, si no es para colocar mi imagen, más allá del contenido, en
unos esfuerzos que la gente entienda que eso es lo único que necesita para salir a votar. El contenido de los super PACs. Y fíjense que venimos de hablar del financiamiento de las campañas para hablar de los super PACs que están constituidos, por lo menos 5. 3 de ellos de la estadidad, sobre el esfuerzo hacia la estadidad. Uno que se conoce como Democracia es Prosperidad. Y un segundo que es bien interesante, que se conoce como Somos Más, PAC, que está constituido por diferentes profesionales, entre ellas Fabiola Cruz López, que como sabemos fue la joven de Villalba, en aquel momento epidemióloga que estaba haciendo iniciaba sus estudios en medicina, que inventó y creó el esfuerzo de el cernimiento comunitario en medio de la pandemia. A mí me parece importante destacar estos 2 super PAC porque los 2 hablan de elementos totalmente distintos. Hablan, por un lado, el super PAC del vicepresidente de MIDA, y tengo que decir que este es el vicepresidente de MIDA porque fue uno de los que inscribió, que es Democracia es Prosperidad, que Manuel Reyes, que establece que ellos van a apoyar en estas elecciones a todo aquel que crea en el libre mercado. Esto se me parece muchísimo al planteamiento de la derecha de Argentina en un esfuerzo ubicado precisamente en Javier Milei, que habla del libre mercado, y de hecho tuvo una presentación en Davos, Suiza, en contra de lo que son las medidas progresistas y a favor de lo que son las medidas que han instalado él y que las ubica dentro del alegado libre mercado. En contraposición a lo que plantea este grupo de profesionales, entre ellos el amigo José Pepo García, comunicador, antes periodista, sobre todo periodista de deportes en un momento dado en el periódico El Nuevo Día, que plantean que la participación ciudadana es importante en el contexto de traer esfuerzos anticorrupción y de que se participe, valga la redundancia, en establecer medidas más a tono con lo que la ciudadanía debería procurar en una democracia. Por eso la participación. Fíjense que cuando Manuel Reyes habló del inicio de este PAC, básicamente lo hizo desde esa idea del libre mercado, y quiero citar, porque me parece que es importante citarlo. Es imperativo unirnos para elegir candidatos que favorezcan medidas que puedan sacarnos adelante. Llegó el momento de unirnos en una sola fuerza y dejarnos sentir en los foros pertinentes para transformar la economía en una de progreso y de sostenimiento. Entonces usted dice, pues yo no estoy en contra de eso, para nada. Claro, cuando usted busca quiénes son los que participan, por ejemplo, usted se da cuenta que está un Mateo Sidre, el hijo de Manuel Sidre. Y Mateo Sidre dirige Azores. Creo que dejó de ser el presidente en este momento, pero era el esfuerzo de los dueños de restaurantes que se oponían y se oponen a la reforma laboral. Es ese esfuerzo que establece desde su institución un cabildeo feroz, y lo digo con todas las letras, un cabildeo feroz en contra
de aquella postura de que se aumente el salario básico de aquellas personas que reciben propina en los restaurantes. Empleados que van desde jóvenes estudiantes que tienen 2 y 3 trabajos hasta personas adultos mayores que llevan en la industria recibiendo incluso menos de lo que reciben estas personas, estos empleados en Estados Unidos. Esas son las diferencias. Un candidato, que es lo que deberíamos estar esperando, a quienes van a apoyar. A los candidatos que están comprometidos en detener la reforma laboral. A los candidatos que están dispuestos a no darle paso a lo que es un proyecto, por ejemplo, que está vedado en la discusión, no solamente en la legislatura, sino que el gobernador incluso ha dicho que le llega y no lo firma, que es la moratoria de construcción y desarrollo en las costas. Esos son los pareos de información que definitivamente el pueblo tiene derecho a saber. Y por eso nos dimos a la tarea de buscar algunos informes y gastos. Recordemos, no necesariamente estas son la gente que más dinero va a traer. Estas son la gente que está dispuesta y de hecho tienen una página que así mismo se llama Somos Más, que está dispuesta a buscar de aquellos que quieran traer dinero a sus arcas porque entienden que lo más importante es la participación ciudadana en este esfuerzo electoral. ¿Desde dónde hablan esta gente? Pues hacen cabildeo en la legislatura de Puerto Rico, con proyectos sobre corrupción. Son los que se mantienen trayendo en la discusión pública lo que les entienden que es importante, que la gente debe participar más de estos esfuerzos, y obviamente no han hablado hasta el momento. De hecho, no los he escuchado hablando de que van a apoyar candidatos o no, unos u otros, tan claro como lo ha dicho Manuel Zayas en el caso de como vicepresidente de Mira, pero están ahí, esa es una posibilidad. Para que ustedes tengan una idea de los informes, estos son los informes que son públicos de quienes le están dando dinero a ese Super PAC. Democracia es prosperidad. Todavía no sabemos a qué candidatos van a apoyar. Cuando empecemos a ver eso, entonces tendremos una idea de cuál es el esfuerzo. Porque yo estoy clara que la economía de Puerto Rico debe desarrollarse desde un punto, con un proyecto que realmente el gobierno de Puerto Rico no ha traído. Pero eso es lo que van a privilegiar, o van a privilegiar aquellas leyes, por ejemplo, van a estar a favor de que se detenga el desarrollo de Puerto Rico desde un punto de vista sustentable. Van a privilegiar a los trabajadores y los derechos de los trabajadores versus las ganancias por encima de cualquier derecho que tengan los trabajadores. Esas son las preguntas. Pero yo creo que lo primero es tener la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que han privilegiado los partidos políticos que recogen millones de dólares? Han privilegiado la fórmula de tú me das hoy y yo te entrego mañana. Y hay algo que me parece que es importante destacar en todo esto. El problema no es dar dinero al que usted entienda debe ser. El problema es, como yo escuché en una de las entrevistas a uno de los portavoces de la política, en este caso de el Partido Independentista, decir que cuando radicó un proyecto sobre los planes médicos, el Capitolio se llenó de los cabilderos
a favor de los planes médicos. Esa posibilidad del cabildeo, ¿a quién le da posibilidad? A la gente de a pie que está preocupada porque la luz sigue aumentando, o a la gente que tiene el interés de mantener los contratos que tiene y para eso son cabilderos de Luma y de Genera. Yo creo que esa es la discusión que definitivamente debemos tener, pero sobre todo traer la información. Esto es información pública. Y voy a procurar una entrevista con Manuel Reyes. Yo quiero que Manuel Reyes me explique quiénes son aquellos que él entiende o cuáles son los proyectos que él entiende que aumentan la capacidad de que Puerto Rico tenga un proyecto de desarrollo económico. El de Azores, el desarrollo desmedido en la costa de Dorado, que no tiene nada que ver con el Pedro Pierluisi como el aspirante o un Alejandro García Padilla como aspirante para que Federico Estuve les dé dinero. ¿Quiénes son los que tienen interés en que no se haga un desarrollo sostenible en la costa de Puerto Rico? ¿Quiénes son los que quisieran detener los proyectos que tienen que ver con que la costa tenga acceso y que el bien de dominio público sea de acceso de la gente a la que le pertenece, que es al pueblo, versus los proyectos que limitan y un departamento de recursos naturales que le daría una concesión para limitar el acceso público? Esas son las preguntas latentes y son las preguntas que por lo menos yo espero poder contestar con entrevistas si me dan las entrevistas, pero sobre todo con la información que está ahí. Porque si usted ve que el grupo que de la boca para afuera apoya a los trabajadores, pero finalmente reciben fondos de aquellos que dicen que no se le pueden dar más derechos a los trabajadores, o que los trabajadores deberían limitarse los derechos como los limitó de la empresa privada. Esto no es gobierno, esto es empresa privada. Esto es la gente que no quiere que ganen más, tengan un salario básico mayor al que tienen las personas que reciben propina. Esto no es gobierno, estos son empleados públicos. La reforma laboral no afecta al gobierno de Puerto Rico. La reforma laboral está afectando a los empleados de la empresa privada. Entonces, si usted tiene a un Rafael Hernández Montañez que de la boca para afuera apoya a los trabajadores, pero finalmente cree que no hay que darle paso y no ve los proyectos y los detiene, y usted sabe que los cabilderos estuvieron aquí, usted sabe con quién está fulano y con quién está sutana. Y yo creo que esa es la guía electoral que hay que hacer. Y para eso está el periodismo. Hay que traerle la información al país y la gente que decida. Perdone. Como último, perdón, yo quería traer el caso de los jueces porque me parece increíble que todavía estemos manejando con culpas aquí y con culpas allá el asunto de que los jueces están identificando a los legisladores, en este caso al pleito que tiene la Cámara de Representantes y el presidente Rafael Hernández Montañez, para evitar lo que el juez Anthony Cuevas decidió, que los jueces pueden recibir un aumento independientemente a lo que plantee el legislativo. En este caso, el que tienen en pantalla es el juez del Tribunal de Apelaciones, precisamente Ricardo Marrero Guerrero, que es el presidente de la Asociación de la Judicatura, que es quien lleva este pleito. Y ustedes saben que Anthony Cuevas resolvió que no hacía falta la intervención legislativa para viabilizar el aumento. Pero el director ejecutivo Robert Mujica de la Junta de Control Fiscal dijo que si la Cámara apelaba, esto a mí me parece como un tírate tú para yo no decir mucho, pues ellos le iban a dar paso al aumento.
Pero ¿qué pasa? Rafael Hernández Montañez apeló. Y a esa apelación se está oponiendo, obviamente, porque ellos son parte, ellos fueron los demandantes iniciales, la Asociación de la Judicatura, para que se establezca de una vez y por todas que no tiene derecho la legislatura, que no pueden intervenir y que eso es una cuestión de la Junta de Control Fiscal y que la Junta de Control Fiscal está dispuesta. Así que ahora no se sabe quién se está acusando de ser más malo. Pero yo creo que lo más importante en esta controversia es que la judicatura se mire cómo está quedando una vez más. Al entrar en este conflicto, lo que me parece puede ser un choque interesante entre ramas. Y más importante, cómo quedan ante la opinión pública planteando desde el punto de vista leguleyo que ellos mismos se pueden aumentar el salario. Porque ellos quieren negociar con la Junta y que la Junta le ordene a OGP, en efecto, aumentarse el salario. En el momento en que no solamente hay empleados públicos que no recibieron más de $5 de aumento, empleados de la rama judicial. Y yo insisto en que es insólito lo que estamos mirando y que hay que ver cómo va a resolver. ¿Cómo resolverá el apelativo? Recordemos, los jueces de los jueces, o sea, un juez inicialmente dijo me tienen que aumentar el salario. Ahora otro juez, que es el demandante, le dice no puede intervenir la Cámara, me tienen que aumentar el salario. Y estos otros jueces decidirían sobre eso, sobre esa controversia. Son ellos mismos de ellos mismos. ¿Irá el Tribunal Supremo a la controversia? ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo? Todo eso sigue siendo interesante, pero nosotros tenemos que partir porque por ahí viene Rodrigo Otero Goico con su almuerzo deportivo. No se olviden, y disculpen que no entré con ustedes a más discusión, pero había mucho y quería poder entrar sobre este asunto. Candidatos independientes, dice Cristian Núñez. Eso va a ser interesante. De hecho, el lunes voy a entrevistar para el martes, o sea, lo voy a grabar. Voy a entrevistar a Edgardo Cruz, que es un candidato de Victoria Ciudadana que va a retar a Anaíma Rivera Lacén para la comisaría residente, así que lo van a poder consumir y escuchar la conversación el próximo martes. El pueblo puertorriqueño, dice Robert Baldwin, tiene que tomar conciencia para las elecciones del 24. Va a ser trascendental para su futuro. David González, gracias por informarnos. A ti, Nereida Ramos, gracias por estar y siempre por apoyar nuestro proyecto. Gracias por tus contribuciones siempre. Si no apostamos al cambio, dice Juan Carlos, seguiremos en el status quo, beneficiando a los parientes y los dolientes. Cada vez que hablan de los parientes y los dolientes me da una cosa mala. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, si pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Siempre estamos en Bonitas Radio, todos nuestros contenidos a través de las plataformas. Bonitas Radio en ATH Móvil, fundacionperiodismo21.com en su página. Allí también pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Y recuerden que la dirección es la misma, pero tienen que donar a Fundación Periodismo Siglo XXI y a nombre cheques y giros postales y la onda virtual si le quieren donar directamente a Bonitas Radio. Éxito. Nos vemos esta tarde a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Hasta ahorita. Buen provecho. Bonitas Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.